O modelo de advertência adotado pelo Chile, em que grandes quantidades de açúcares, gorduras e sódio são facilmente identificáveis. Toda América va a buscar este modelo de etiquetado nutricional. Espero que Argentina no sea la excepción. Con los octógonos nuevamente han llegado para quedarse. Se adoptó esta medida que es muy conocida y popular en el mundo. Estamos ante una epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes. Por eso necesitamos un etiquetado. La ley de etiquetado nace primero por una colaboración entre el Congreso, en este caso el Senado, y la Academia de Ciencias, las universidades, la Universidad de Chile y particularmente con el doctor Ricardo Huawi, que es Premio Nacional de Ciencias. Fuimos elaborando este proyecto de ley y lo presentamos en el año 2007. Estábamos viviendo una situación muy dramática, aumento de la obesidad de manera gigantesca. La obesidad en sí misma ha sido catalogada como un factor de riesgo de mortalidad precoz en sí misma, pero además la obesidad se relaciona con hipertensión arterial, con diabetes mellitus tipo 2, con infarto, con ataque cerebrovascular y se relaciona con varios tipos de cáncer. Y cuando uno mira el perfil de enfermedades en nuestro país, esas son las causas más frecuentes de muerte precoz y de discapacidad precoz. Y nos dimos cuenta que lo que estaba ocurriendo en Chile estaba ocurriendo en todas partes del planeta. Los mismos Kellogg, los mismos Nestlé, que eran basura, los mismos productos, las mismas gaseosas en todas partes del mundo. Una industria de la sal, del azúcar y de las grasas saturadas y de las calorías. Con una publicidad brutal, además empieza a haber un mundo donde las personas a través de las marcas tienen estatus, tienen sentido de pertenencia. Entonces ya la población o los niños no comen alimentos, sino que lo que buscan son comer las marcas. Esta ley mandató al Ministerio de Salud a establecer límites para esto que llamamos nutrientes críticos, que voy a repetir: las calorías o energía, las grasas saturadas, el sodio, sal y los azúcares. Esos límites, a su vez, direccionaban a 3 normativas. Un nuevo sello de advertencia. Todos los alimentos envasados que superaran estos límites iban a tener que poner de discopare negro con letras blancas, advirtiendo el alto contenido de estos nutrientes críticos. Pero también estos límites establecieron los valores por sobre los cuales la publicidad dirigida a niños de cualquier alimento, envasado o no, que sobrepasara los límites, no iba a poder hacer publicidad dirigida a niños. En tercer lugar, como no son saludables, no se pueden vender en colegios. Y en cuarto lugar, no pueden haber compras públicas del Estado. Y esta ley que se aprobó en el 2011, piensen que terminó de entrar en régimen en el 2019. O sea, 8 años después de ya estar promulgada, producto de todos los lobbies, pero vencimos los lobbies. Y el último intento que hizo Carosi y que hizo Nestlé, que fueron empresas brutales en sus lobbies, fue financiar un grupo de personalidades, de rostros de la televisión, para, en una cosa totalmente maniqueísta y mentirosa, salieron hablando, ya sea ironizando a la ley, diciendo que la ley era mala, que la ley no servía. Pero la respuesta que tuvimos del mundo científico y académico los echó abajo, diciendo: la industria está mintiendo, es falso, esta ley le sirve al país. Y los resultados que tenemos son muy alentadores, muestran que efectivamente las personas han comprendido lo que se quiere decir con este sello. Los niños hoy día están expuestos casi a la mitad de publicidad de alimentos poco saludables que veíamos antes de la ley, expuestos a un entorno escolar que es mucho más favorable a promover dietas que consideramos saludables. El primer punto que encontramos es cuando miramos a las compras totales que hacen los consumidores en los supermercados de Walmart y calculamos cuánta azúcar y cuántas calorías compran por cada peso gastado. Vemos que se redujo en aproximadamente 7 a 9% la cantidad de azúcar y calorías que se compran en el supermercado por peso gastado. El segundo punto es que cuando vemos qué productos compran los consumidores, nos damos cuenta que los consumidores sustituyen de productos con etiqueta a productos sin etiqueta, y esos cambios vienen principalmente dados por aquellos productos que los consumidores creían eran sanos, pero terminaron con una etiqueta alto en. Al introducir esta etiqueta, como las firmas saben que los consumidores van a reaccionar a ellas y van a dejar de consumir productos con etiqueta, las firmas tienen incentivos importantes a reducir la concentración de azúcar y calorías para poder, en el fondo, sacarse la etiqueta, así aumentar la demanda. También hace que
el set de productos que están disponibles para los consumidores en el supermercado ahora sea más sano y eso permite que los consumidores mejoren su ingesta nutricional al mismo tiempo. Bueno, a pesar de yo ser uno de los autores de la ley de etiquetado, estoy convencido que esta es una condición necesaria, urgente, pero no es suficiente. Uno es primero desarrollar actividad física. Es tan importante como no comer comida basura, hacer actividad física. Lo segundo que hemos planteado es tener una tarjeta verde, una suerte de subsidios para comprar en ferias, en mercados, solo fruta y verdura. El tercer proyecto de ley que estamos discutiendo, acceso al agua. Está demostrado que las personas que consumen más de 2 litros de agua tienen menos riesgo de cáncer, tienen menos riesgo de diabetes, hipertensión, de infarto. Y por último, la cuarta medida que yo considero fundamental, que los impuestos a los alimentos con sello lograrían no solo recaudar más de 500 millones de dólares por año que podríamos destinar a financiar la tarjeta verde, sino que si tuviéramos impuestos a los alimentos con sello de sal, grasa y azúcar, se podría disminuir el 60% todos los nuevos casos de diabetes, o cerca del 40% de los infartos al corazón, y cerca de la mitad de los accidentes vasculares y de los casos de hipertensión. Yo he escuchado mucha gente que comenta, y con razón comentan, que al final la obesidad en Chile sigue aumentando. Y eso es verdad, pero eso no quiere decir que la ley no haya funcionado, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué hubiera pasado con la obesidad si es que la ley no se hubiese implementado? Entonces, cuando queremos evaluar la efectividad de la ley, lo importante no es preguntarse qué pasó con la obesidad, sino que es preguntarse qué hubiese pasado con la obesidad si es que no se hubiese implementado la ley. Para nosotros es una alegría muy importante que el modelo chileno esté ayudando a mejorar la vida en todos los rincones del planeta. Y si tomamos y si finalmente podemos concretar todas estas medidas, vamos a construir un mucho mejor país que lo que todos queremos.